Sus hijos lo llevaron al asilo con una maleta chiquita, como si su vida cupiera ahí. Creyeron que habían engañado a su padre anciano con unos papeles, y hasta sonrieron cuando él los firmó sin pelear. Pero antes de que cerraran la puerta, el viejo los miró fijo y dijo en voz baja: «Perfecto, ahora sí puedo hacer mi último movimiento». El sol de la mañana entraba por las ventanas de la residencia Salgado, como siempre lo había hecho durante los últimos 40 años. Con ese tono dorado que hacía brillar la madera de caoba del estudio, las fotografías enmarcadas en las paredes, los libros viejos que olían a tabaco y a tiempo. Don Ernesto Salgado estaba sentado en su sillón de cuero, el mismo donde había cerrado negocios que movieron millones, donde había firmado contratos que cambiaron el rumbo de familias enteras, pero ahora sus manos temblaban ligeramente sobre el reposabrazos. Tenía 78 años y su cuerpo lo sabía. Las piernas ya no le respondían como antes. El bastón que descansaba junto a él era más que un apoyo. Era un recordatorio constante de que el tiempo, ese cabrón implacable, no perdona a nadie. Pero sus ojos... sus ojos seguían afilados como navajas, café oscuro, profundos, con ese brillo que te hace sentir que te está leyendo por dentro. Don Ernesto contaba respiraciones. 1, 2, 3, 4. Era una manía que había perfeccionado con los años. La gente lo veía respirar despacio y pensaba que estaba débil, que estaba cansado. No sabían que era puro control. 4 respiraciones antes de responder. 4 respiraciones antes de tomar una decisión. En ese silencio, él lo veía todo. Las mentiras, las intenciones, las traiciones que venían de camino. Afuera, en la sala principal, escuchaba las voces de sus hijos, Mauricio y Verónica. Sus nombres le dejaban un sabor amargo en la boca, como café recalentado. «¿Ya checaste los papeles?», preguntaba Mauricio, su voz filtrada por la puerta entreabierta. «Todo listo, hermano. El Lic. Ríos dijo que solo falta la firma». Verónica sonaba tranquila, casi alegre, como si estuvieran planeando unas vacaciones. Don Ernesto cerró los ojos. Su reloj antiguo, ese Patek Philippe que había sido de su padre y antes del padre de su padre, hizo un tic-tac suave en su muñeca. Lo tocó con reverencia, como siempre. Ese reloj había visto mejores días, mejores manos. «Ya estuvo suave con esto», dijo Mauricio, más cerca ahora. «Lleva meses sin atenderse bien. La casa es demasiado grande para él solo. Y nosotros tenemos nuestras vidas, ¿no?», agregó Verónica. «Además, en el asilo va a estar mejor. Van a cuidarlo profesionales». «Profesionales». La palabra flotó en el aire como una mosca muerta. Don Ernesto abrió los ojos y miró el techo. Las vigas de madera que él mismo había mandado traer de Michoacán cuando construyó esta casa. Había pagado cada centavo con trabajo honesto, con madrugadas y contratos bien hechos. Había levantado un imperio de la nada, con las manos callosas y la mente despierta, y ahora sus hijos querían meterlo en un asilo, no porque lo necesitara, no porque fuera lo mejor para él, sino porque él estorbaba. La puerta del estudio se abrió suavemente. Entró Mauricio, de 45 años, con su traje gris Oxford impecable, su cabello peinado hacia atrás con gel y esa sonrisa de vendedor de autos usados que don Ernesto había aprendido a reconocer. Detrás de él venía Verónica, elegante como siempre, con su vestido azul marino, su collar de perlas y ese perfume caro, Chanel, si no se equivocaba, que invadía cualquier espacio donde ella entrara. «Buenos días, papá». Mauricio se acomodó el saco, un gesto nervioso que hacía cada 30 segundos. Don Ernesto lo había contado. «Buenos días, mijo». La voz de don Ernesto salió ronca, cansada, perfecta. Verónica se acercó, se arrodilló frente a él y le tomó las manos.
Sus manos estaban frías. Siempre lo estaban. Papá, queremos hablar contigo de algo importante. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos no sonreían. Nunca lo hacían. Don Ernesto asintió despacio. ¿Es sobre mi salud?, preguntó con voz temblorosa. Actuaba bien. Había aprendido en el teatro de los negocios. Exactamente, papá. Mauricio sacó su celular, lo revisó rápidamente y luego lo guardó. Hemos estado hablando con doctores, con especialistas y con el LIC. Ríos, interrumpió Verónica apretando las manos de su padre. Todos coinciden en que necesitas atención las 24 horas. Don Ernesto dejó que el silencio se extendiera. 1, 2, 3, 4 respiraciones. ¿Un asilo?, preguntó finalmente, con una fragilidad calculada. Mauricio intercambió una mirada con Verónica. Parecían aliviados. No un asilo, papá. Un hogar de cuidados especiales. Muy bonito, muy tranquilo. Vas a estar con gente de tu edad, con actividades, con doctores cerca. Mauricio hablaba rápido, como si estuviera cerrando una venta difícil. Lo hacemos por tu bien, papá. Verónica le limpió una lágrima imaginaria y luego sacó un frasco pequeño de gel antibacterial de su bolso. Se limpió las manos con movimientos meticulosos. Don Ernesto lo notó. Siempre lo notaba. Además, agregó Mauricio sacando una carpeta negra con post-its de colores, necesitamos que firmes unos documentos. Solo formalidades, para asegurarnos de que todo esté en orden mientras tú descansas. Don Ernesto extendió la mano temblorosa. Mauricio le pasó los papeles. Eran varios, con lenguaje técnico, con sellos, con líneas punteadas al final de cada página. ¿Qué dicen?, preguntó don Ernesto, entrecerrando los ojos como si no pudiera leer bien. Son poderes, papá. Poderes para administrar tus cuentas, tu casa, tus inversiones. Mauricio golpeaba un bolígrafo contra la mesa, un ritmo nervioso. Así nosotros nos encargamos de todo y tú solo te enfocas en recuperarte, como si estuviera enfermo de algo que se pudiera curar con reposo. Don Ernesto miró los papeles. Reconoció la firma del LIC. Iván Ríos al final, con ese trazo pretencioso que usaba para cerrar acuerdos. Leyó las letras chiquitas, esas que la gente normal ignora. Las palabras clave saltaron a su vista. Poder irrevocable. Administración total, sin necesidad de consentimiento adicional. Sonrió por dentro. Afuera mantuvo la cara neutra. Está bien, mijos. Su voz sonó resignada. Si ustedes creen que es lo mejor... Verónica soltó un suspiro de alivio tan obvio que casi fue cómico. Lo es, papá, te lo prometo. Don Ernesto tomó la pluma que Mauricio le ofrecía, una pluma elegante, de esas que cuestan más que el sueldo mensual de un obrero, y firmó cada página con mano temblorosa. 1, 2, 3, 4 firmas. Cuando terminó, Mauricio recogió los papeles con una velocidad que delataba su ansiedad. Los guardó en la carpeta negra como si fueran barras de oro. Perfecto, papá, gracias. Mauricio se puso de pie, acomodándose el saco de nuevo. Vamos a preparar todo para que te vayas pasado mañana. ¿Te parece? Me parece bien, mijo. Verónica se inclinó y le dio un beso en la frente. Su perfume se quedó flotando en el aire, nauseabundo. Te queremos, papá. Don Ernesto la miró fijo a los ojos, contó hasta 4. Lo sé, mija, y yo también. Cuando salieron del estudio, don Ernesto esperó a que sus pasos se alejaran, esperó a escuchar la puerta principal cerrarse, esperó a que el motor del BMW de Mauricio arrancara y se perdiera en la distancia. Entonces, con movimientos lentos pero precisos, metió la mano bajo el cojín de su sillón y sacó un sobre sellado. Lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Adentro había documentos, documentos reales, documentos que sus hijos no sabían que existían. «Perfecto», murmuró para sí mismo acariciando su reloj antiguo.
Ahora sí puedo hacer mi último movimiento. Esa noche, Mauricio y Verónica se encontraron en la capital, un restaurante de lujo en Polanco, donde los meseros usaban guantes blancos y el vino más barato costaba 2.000 pesos. Mauricio había reservado una mesa privada, alejada de miradas indiscretas. «Salud, hermana». Mauricio levantó su copa de vino tinto, un Chateau Margaux, que había pedido sin mirar el precio. «¡Salud!». Verónica chocó su copa contra la de él. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y avaricia. Bebieron. «No puedo creer que haya sido tan fácil», dijo Verónica, dejando la copa sobre la mesa. «Pensé que iba a ponerse difícil». «¿El viejo?» «Nah». Mauricio cortó un pedazo de su filete jugoso y sangrante. «Está acabado. Ya no piensa claro. ¿Viste cómo firmó sin siquiera leer?» «Yo sí me sentí un poco mal al principio», admitió Verónica, jugando con su ensalada. Mauricio la miró con una ceja levantada. «¿En serio? ¿Cuándo te volviste sentimental?» Verónica soltó una risita. «Tienes razón. Es que, ya sabes, es nuestro padre. Un padre que ya no nos necesita», corrigió Mauricio. «Y nosotros tenemos que pensar en nuestras familias, en nuestro futuro. Él tuvo su oportunidad. Ahora es nuestro turno». Verónica asintió convencida. Sacó su gel antibacterial y se limpió las manos de nuevo, ese ritual compulsivo que hacía cada vez que la culpa la rozaba. «¿Ya confirmaste con el LIC, Ríos?», preguntó ella. «Sí, todo está en orden. Los papeles están registrados, blindados. En el momento en que el viejo... Ya sabes, cuando llegue el momento...». «No digas eso», lo interrumpió Verónica, aunque sin convicción. «Cuando llegue el momento», repitió Mauricio con firmeza. «La herencia es nuestra. Casa, cuentas, inversiones, todo. ¿Cuánto crees que haya?». Mauricio sonrió de lado. «Suficiente para que nunca más tengamos que trabajar». Brindaron de nuevo. Mientras tanto, en la residencia Salgado, don Ernesto cenaba solo en su cocina. Un plato sencillo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, un poco de queso fresco. Comida de su infancia, de cuando no tenía nada. Masticaba despacio, pensativo. Su celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje del LIC, Fernando Alcántara, un abogado que Mauricio y Verónica no conocían. Un especialista en fideicomisos y sucesiones, discreto como una sombra. «Todo listo, don Ernesto. Los documentos están protegidos. Avíseme cuando quiera proceder». Don Ernesto escribió una respuesta con dedos lentos. «Pasado mañana. Gracias, Fernando». Guardó el teléfono, terminó su cena y subió las escaleras con ayuda de su bastón. Cada escalón era un esfuerzo, pero lo logró. En su habitación, abrió el cajón de su buró y sacó una fotografía vieja. Era de su esposa, Guadalupe, quien había muerto hacía 5 años. Ella sostenía a Mauricio y Verónica cuando eran niños, con esas sonrisas inocentes que el dinero y la ambición habían borrado. «Perdóname, mi amor», susurró don Ernesto, tocando el cristal del marco. «Pero ya no son los mismos, ya no son nuestros hijos». Colocó la fotografía de vuelta, apagó la luz y se acostó. Durmió tranquilo, como un hombre que sabe exactamente lo que va a hacer. 2 días después, el BMW de Mauricio se estacionó frente a la residencia Salgado a las 9 de la mañana. Verónica venía con él, junto con el LIC. Iván Ríos, quien cargaba un maletín de piel con más documentos. Don Ernesto los esperaba en la sala, sentado en su sillón, con una maleta chiquita a su lado. Dentro había lo mínimo: ropa, medicinas, su reloj, que nunca se quitaba, y una fotografía de Guadalupe, como si su vida cupiera ahí. «Buenos días, papá». Mauricio entró con una sonrisa forzada. «¿Listo para tu nuevo hogar?». Don Ernesto asintió. «Listo, mijo». Verónica se acercó y le dio un abrazo rápido, superficial.
Su perfume invadió el espacio. «Vas a estar muy bien, papá. Ya verás». El Lic. Ríos se mantuvo al margen, revisando papeles en su maletín. Don Ernesto lo observó con atención. Iván era un hombre de 38 años, cabello perfectamente cortado, traje caro y una lealtad que se compraba con efectivo. Golpeaba su bolígrafo contra el maletín cuando estaba nervioso. Lo estaba haciendo ahora. «¿Todo en orden, licenciado?», preguntó don Ernesto con voz suave. Iván levantó la vista, sorprendido. «Sí, don Ernesto, todo en orden». «Perfecto». Mauricio tomó la maleta de su padre y la llevó al coche. Verónica ayudó a don Ernesto a levantarse, sosteniéndolo del brazo como si fuera un jarrón a punto de romperse. Salieron de la casa. Don Ernesto se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás. Las paredes que había construido, los pisos que había pagado, los recuerdos que había vivido. Todo se quedaba atrás. «¿Estás bien, papá?», preguntó Verónica impaciente. «Sí, mija, solo me despido. No te pongas sentimental. Vas a regresar pronto». Era mentira. Los dos lo sabían. El hogar de la esperanza estaba en las afueras de la Ciudad de México, en una zona tranquila, rodeada de árboles y jardines bien cuidados. Era un edificio de 2 pisos, pintado de color crema, con balcones de hierro forjado y ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. No era un lugar lujoso, pero tampoco era deprimente. Había dignidad en su sencillez. Mauricio estacionó el coche frente a la entrada principal. Una mujer de unos 50 años salió a recibirlos. Era Soraya Medina, la directora del asilo. Llevaba el cabello recogido en una coleta práctica, una blusa blanca impecable y un llavero grande colgando de su cintura que tintineaba con cada paso. Sus ojos eran cálidos pero firmes, como los de alguien que ha visto demasiado sufrimiento y ha decidido hacer algo al respecto. «Buenos días, soy Soraya Medina. ¿Ustedes son la familia Salgado?» «Sí, mucho gusto». Mauricio le estrechó la mano con firmeza. «Él es nuestro padre, don Ernesto». Soraya se acercó a don Ernesto y le ofreció una sonrisa genuina. «Bienvenido, don Ernesto. Espero que se sienta cómodo aquí». «Gracias, señora». Don Ernesto le devolvió la sonrisa. Entraron al edificio. El interior era luminoso y limpio, con pisos de mosaico y paredes decoradas con fotografías de los residentes en diversas actividades, jugando lotería, pintando, jardinando. Había olor a café recién hecho y a pan dulce. Soraya los guió hasta la habitación de don Ernesto. Era pequeña pero acogedora, una cama individual, un buró, un closet, una ventana con vista al jardín. «Aquí puede poner sus cosas, don Ernesto. Si necesita algo, solo toque el timbre». Soraya señaló un botón junto a la cama. «Está bien, gracias». Mauricio dejó la maleta sobre la cama. «Bueno, papá, creo que ya estás instalado». Acomodó su saco, nervioso. «Nosotros tenemos que irnos. Tengo una junta importante». «Claro, mijo, vayan tranquilos». Verónica se acercó y le dio otro beso rápido en la frente. «Estaremos en contacto, papá». Don Ernesto la miró fijo. Contó hasta 4. «Lo sé, mija, y yo también». Hubo algo en su tono que hizo que Verónica se detuviera. Una nota de finality. Como si estuviera cerrando un capítulo, pero ella no le dio importancia. Ya tenía lo que quería. Mauricio y Verónica se despidieron de Soraya con cortesía fría y salieron del asilo. El BMW arrancó y desapareció por el camino de grava. Soraya se quedó junto a don Ernesto observándolo. «¿Está bien, don Ernesto?» Él asintió, pero sus ojos estaban fijos en la ventana, viendo el coche alejarse. «Estoy perfectamente, señora Soraya». Se volteó hacia ella con una sonrisa tranquila. «De hecho, creo que esto es exactamente lo que necesitaba». Soraya frunció el ceño, pero no dijo nada. Había algo en ese hombre que no encajaba.
algo en su mirada que le decía que no era una víctima indefensa. Era un jugador de ajedrez y acababa de hacer su primera movida. Los primeros días de don Ernesto en el Hogar de la Esperanza fueron de pura observación. No hablaba mucho, no se quejaba, no causaba problemas. Simplemente observaba. Observaba cómo los otros residentes interactuaban entre sí. Observaba cómo el personal, enfermeras, cocineras, jardineros, se movía con eficiencia pero también con cariño. Observaba cómo Soraya llevaba una libreta donde anotaba todo: horarios, medicinas, necesidades, conversaciones, y observaba cómo nadie, absolutamente nadie, lo trataba como un estorbo. Una mañana, mientras desayunaba en el comedor común, huevos rancheros, frijoles, tortillas calientes, café de olla, una joven enfermera se acercó a su mesa. «Buenos días, don Ernesto. ¿Cómo amaneció?» Era Alma Cruz, de 29 años, con el cabello recogido en una trenza, ojos expresivos y una pulsera de identificación extra en su muñeca que don Ernesto había notado desde el primer día. «Bien, gracias, señorita Alma». Don Ernesto masticó un trozo de tortilla. «¿Y usted?» «Aquí andamos». Alma se sentó frente a él, algo inusual. La mayoría del personal mantenía una distancia profesional. «Disculpe la pregunta, don Ernesto, pero ¿usted está aquí porque quiere o porque alguien más decidió por usted?» Don Ernesto levantó la vista, sorprendido por la franqueza. «¿Por qué lo pregunta?» Alma se encogió de hombros. «Porque he visto muchos casos, y usted no se ve como alguien que necesita estar aquí. Se ve lúcido, muy lúcido». Don Ernesto sonrió. «¿Y eso es malo?» «No, solo curioso». «La curiosidad es buena, señorita Alma». Don Ernesto bebió un sorbo de café. «Pero a veces es mejor no hacer muchas preguntas». Alma asintió, aunque no parecía convencida. Se puso de pie y revisó los signos vitales de don Ernesto: presión, pulso, temperatura, con movimientos automáticos. Cuando estaba nerviosa, hacía eso, canalizaba el miedo en trabajo. «Todo normal», dijo finalmente. «Gracias, señorita». Alma se alejó, pero don Ernesto notó que lo miraba de reojo. «Ella sospecha», pensó. «Bien, voy a necesitar testigos». Esa misma tarde, don Ernesto le pidió a Alma que le trajera un libro. No cualquier libro, un manual de Derecho Civil Mexicano, edición actualizada. Alma arqueó una ceja al entregárselo. «¿Lectura ligera, don Ernesto?» «Me gusta mantener la mente ocupada». «Eso veo». Don Ernesto pasó las siguientes horas leyendo, subrayando, tomando notas en una libreta vieja. Alma, desde su estación de enfermería, lo observaba con una mezcla de fascinación y preocupación. Más tarde, cuando Alma se fue a casa, le comentó a su compañera de turno: «Hay algo raro con don Ernesto». «¿Raro cómo?» «Como que está tramando algo». Su compañera se rió. «Tiene 78 años, Alma. ¿Qué podría estar tramando?» Alma no respondió, pero en su interior sabía que había algo más. Una semana después de que don Ernesto llegó al asilo, Mauricio llamó. No para preguntar cómo estaba su padre, no para ver si necesitaba algo. Llamó para confirmar que todo seguía en orden. «Bueno, ¿Hogar de la Esperanza?», preguntó Mauricio con tono impaciente. «Sí, buenas tardes. Habla Soraya Medina». «Ah, sí, la directora. Soy Mauricio Salgado. Llamo para preguntar por mi padre, don Ernesto». Soraya, que estaba revisando inventarios en su oficina, dejó la pluma sobre el escritorio. «Claro, señor Mauricio. Don Ernesto está muy bien. Se ha adaptado rápidamente». «¿Y su salud? ¿Está estable?» Soraya frunció el ceño. Había algo en el tono de Mauricio que no le gustaba, como si estuviera preguntando por un paquete en tránsito.
Su salud está bien. De hecho, está mejor de lo que esperaba. Ha estado participando en actividades, comiendo bien, interactuando con otros residentes. Hubo un silencio del otro lado. ¿En serio? Mauricio sonaba decepcionado. Sí, señor Mauricio. ¿Hay algún problema? No, no. Solo que... Bueno, es que él estaba muy mal cuando lo trajimos. Pues acá está mucho mejor. Soraya no pudo evitar el tono defensivo. A veces el estrés del hogar es lo que enferma a las personas. Aquí está tranquilo. Ya veo. Bueno, gracias por la información. ¿No quiere hablar con él? Puedo pasarle la llamada. No, no. Después lo llamo. Tengo una junta. Clic. Soraya miró el teléfono con disgusto. Ni siquiera quiso hablar con él, pensó. Anotó la fecha y la hora de la llamada en su libreta, junto con una nota. Hijo llamó. No pidió hablar con don Ernesto. Mientras tanto, en su oficina corporativa en Santa Fe, Mauricio colgó el teléfono y se recargó en su silla de cuero. Verónica estaba sentada frente a él, limándose las uñas. ¿Qué dijo? Que está bien, que hasta está participando en actividades. Verónica dejó de limar. ¿En serio? Pero si cuando lo dejamos parecía que estaba a punto de morirse. Mauricio tamborileó los dedos sobre el escritorio. Tal vez estaba fingiendo. ¿Fingiendo? Mauricio, el viejo apenas podía caminar. O tal vez... Mauricio se inclinó hacia adelante. Solo quería parecer débil para que no sospecháramos. Verónica se rió, nerviosa. Eso es ridículo. ¿Sospechar qué? Él firmó los papeles. Ya ganamos. Tienes razón. Mauricio se relajó. Estoy paranoico, pero en el fondo algo lo inquietaba, algo en la voz de su padre ese último día. Esa frase, perfecto. Ahora sí puedo hacer mi último movimiento. ¿A qué se había referido? Sacudió la cabeza. Es solo un viejo, se dijo. Ya no puede hacernos nada. Un mes después de su llegada, don Ernesto recibió una visita especial. No de sus hijos, ellos nunca fueron, sino del padre Gabriel, un sacerdote de 60 años que llevaba décadas trabajando con comunidades marginadas en el Estado de México. El padre Gabriel era un hombre robusto, con manos callosas, barba canosa y una mirada que te leía el alma. Llevaba una caja de donativos con él, llena de nombres escritos a mano, familias que necesitaban ayuda, niños que necesitaban medicinas, abuelas que necesitaban comida. Soraya lo había invitado para que bendijera el asilo y conviviera con los residentes. Don Ernesto lo encontró en el jardín, sentado bajo un árbol de jacarandas, leyendo la Biblia. «Buenas tardes, padre». El padre Gabriel levantó la vista y sonrió. «Buenas tardes, hijo. Don Ernesto, ¿verdad?» «El mismo». Don Ernesto se sentó junto a él con ayuda de su bastón. «Soraya me habló de usted. Espero que cosas buenas». «Solo buenas». El padre Gabriel cerró la Biblia. «¿Y usted, don Ernesto? ¿Cómo se siente en este lugar?» «Mejor de lo que esperaba». Don Ernesto miró el jardín. «Es tranquilo, digno. Esa es la intención». El padre Gabriel señaló el edificio. «Soraya ha hecho un trabajo increíble con recursos limitados, pero siempre necesita más. Más medicinas, más personal, más mantenimiento». Don Ernesto asintió pensativo. «¿Y usted, padre, qué hace con esa caja?» El padre Gabriel acarició la caja con cariño. «Esta caja representa familias. Cada nombre es una historia. Una madre soltera con 3 hijos. Un abuelo enfermo que no puede pagar insulina. Un niño que necesita una operación. Yo hago lo que puedo con lo que tengo, pero...» Suspiró. «Nunca es suficiente». Don Ernesto observó al padre Gabriel con atención. Había algo genuino en él, algo que sus hijos habían perdido hacía mucho tiempo. «¿Sabe una cosa, padre?», dijo don Ernesto.
La caridad sin justicia es puro maquillaje. El padre Gabriel levantó una ceja. Es una frase interesante, don Ernesto. ¿De dónde la sacó? De la vida. Ambos se quedaron en silencio, observando las jacarandas moverse con el viento. Antes de irse, el padre Gabriel le extendió la mano a don Ernesto. Lo miró a los ojos antes de estrecharla. Espero verlo pronto, don Ernesto. Estoy seguro de que así será, padre. El padre Gabriel se alejó con su caja, sin saber que acababa de conocer al hombre que cambiaría su vida. 2 meses después, Mauricio y Verónica finalmente visitaron a su padre. No porque lo extrañaran, no porque les importara, sino porque el Lic Ríos les había pedido que lo hicieran. Necesitan mantener las apariencias, les había dicho. Si alguien pregunta, tienen que poder decir que lo visitaban regularmente. Así que allí estaban, un sábado por la tarde, entrando al hogar de la Esperanza con caras falsamente preocupadas. Soraya lo recibió en la entrada con educación fría. «Buenos días. No sabíamos que vendrían. Queríamos darle una sorpresa a papá». Verónica sonrió, pero su sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Entiendo. Está en el jardín». Los guió hasta allá. Don Ernesto estaba sentado en una banca, jugando ajedrez con otro residente, don Esteban, un ex profesor de matemáticas de 80 años. Ambos estaban concentrados en el tablero. «¡Jaque mate!», dijo don Ernesto con una sonrisa. «Otra vez». Don Esteban se rió. «Ya van 3 partidas, don Ernesto. Es usted un maestro. Solo hay que pensar 5 movimientos adelante, amigo». «Papá». La voz de Mauricio interrumpió el momento. Don Ernesto levantó la vista. Su expresión no cambió. «Mauricio, Verónica, qué sorpresa». Mauricio y Verónica se acercaron. Don Esteban, sintiendo la tensión, se excusó y se fue. «¿Cómo has estado, papá?», preguntó Verónica, sentándose junto a él. «Bien, mija, muy bien. ¿Te ves mejor?». Mauricio lo observaba con una mezcla de sorpresa y suspicacia. «Me siento mejor. El aire aquí es bueno. La comida es buena. La gente es buena». Verónica sacó su gel antibacterial y se limpió las manos. «Nos da gusto, papá». «De verdad». Don Ernesto contó hasta 4. «¿Y ustedes? ¿Cómo están?». «Ocupados». Mauricio se acomodó el saco. «El negocio está creciendo. Las inversiones van bien». «Mis inversiones, querrás decir». La corrección de don Ernesto fue suave, pero cortante. Mauricio parpadeó. «Bueno, sí, técnicamente, pero estamos administrando todo como nos pediste». «¿En serio?». Don Ernesto se recargó en el respaldo de la banca. «¿Y qué han hecho exactamente?». Mauricio y Verónica intercambiaron una mirada. «Hemos consolidado cuentas, optimizado portafolios, cosas técnicas, papá. No te preocupes por eso». «No me preocupo, mijo. Solo tengo curiosidad». Hubo un silencio incómodo. «Bueno, papá», dijo Verónica poniéndose de pie, «tenemos que irnos. Solo queríamos verte y asegurarnos de que estés bien». «Lo estoy». Mauricio se levantó también. «Nos vemos pronto, papá». Don Ernesto los miró marcharse. Soraya, que había observado toda la interacción desde la puerta, se acercó a él cuando se fueron. «¿Está bien, don Ernesto?». Don Ernesto sonrió. «Perfectamente, Soraya. De hecho, creo que las cosas están saliendo justo como las planeé». Soraya frunció el ceño, pero no preguntó más. Don Ernesto tenía esa habilidad, decir mucho sin decir nada. Esa noche, Soraya abrió su libreta y anotó: «Hijos visitaron después de 2 meses. Conversación tensa. Don Ernesto demasiado calmado. Algo está pasando». A la mañana siguiente, Alma encontró algo mientras limpiaba la habitación de don Ernesto. Era un papel arrugado en la basura, parcialmente roto, con escritura a mano. Lo alisó y leyó: «Yo, Ernesto Salgado Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier testamento anterior y declaro como únicos beneficiarios de mi patrimonio a...».
El papel estaba roto justo ahí. No se leían los nombres. Alma sintió un escalofrío. Miró hacia la puerta, luego al papel. Sabía que no debía leerlo, pero también sabía que era importante. Guardó el papel en el bolsillo de su uniforme y siguió con su trabajo. Más tarde, cuando terminó su turno, se lo mostró a Soraya en su oficina. Encontré esto en la habitación de don Ernesto. Soraya leyó el papel con los ojos muy abiertos. Esto es un borrador de testamento. Exacto. Alma se mordió el labio. ¿Crees que esté cambiando su testamento? Eso parece. Soraya anotó todo en su libreta, pero no dice quiénes son los beneficiarios. ¿Crees que sean sus hijos? Soraya negó con la cabeza. No lo creo. Si fueran sus hijos, ¿por qué lo cambiaría ahora? Ambas se quedaron en silencio pensando. Tenemos que protegerlo, dijo Alma finalmente. Estoy de acuerdo. Soraya cerró su libreta. Pero no podemos intervenir directamente. Esto es legal y privado. Entonces, ¿qué hacemos? Observamos, documentamos, y si algo pasa, tenemos evidencia. Alma asintió, decidida. Guardó el papel en un sobre y lo selló. En el sobre escribió, evidencia, fecha actual, encontrado en habitación de don Ernesto Salgado. Lo guardó en un cajón cerrado con llave en la oficina de Soraya, por si acaso. Pasaron 3 meses. Don Ernesto seguía en el asilo, cada día más fuerte, más lúcido, más involucrado en la comunidad. Jugaba ajedrez, ayudaba en el jardín, conversaba con los otros residentes sobre la vida. Pero Mauricio y Verónica estaban impacientes. Se reunieron con el LIC, Ríos en su oficina, un espacio moderno con ventanales que daban a Paseo de la Reforma. ¿Cuánto más tenemos que esperar?, preguntó Verónica cruzando los brazos. No es cuestión de esperar, Verónica. Iván golpeaba su bolígrafo contra el escritorio. Es cuestión de protocolo. Su padre firmó los poderes, sí, pero su testamento es otra cosa. ¿Y podemos cambiar el testamento?, preguntó Mauricio. Iván frunció el ceño. No, no sin su consentimiento. Pero si él está incapacitado, insistió Mauricio. No lo está. Iván dejó el bolígrafo. He hablado con la directora del asilo. Me confirmó que está en perfectas condiciones mentales. Mauricio golpeó el escritorio con frustración. Entonces, ¿cómo chingados vamos a...? Tranquilo, Mauricio. Verónica puso una mano en su brazo. Tiene que haber una manera. Iván suspiró. Hay una opción. Podemos solicitar un poder total por incapacidad. Si un juez determina que don Ernesto no puede tomar decisiones por sí mismo, ustedes podrían manejar todo, incluido el testamento. Perfecto. Mauricio se animó. Hagámoslo. Pero necesitan pruebas de que está incapacitado. Iván los miró fijo. Y por lo que sé, no las hay. Entonces las conseguiremos. Verónica sonrió. Iván no dijo nada, pero su expresión decía todo. Esto se está saliendo de control. 2 semanas después, Mauricio y Verónica volvieron al asilo. Esta vez con una estrategia. Llegaron sin avisar, con un especialista en geriatría, que en realidad era un médico que Mauricio había contratado para que evaluara a don Ernesto y declarara que estaba incapacitado. Soraya lo recibió con desconfianza. No sabía que traerían a un doctor. Es solo una revisión de rutina. Mauricio sonrió. Queremos asegurarnos de que papá esté recibiendo la atención adecuada. Soraya no se lo creyó, pero no podía negarles el acceso. Don Ernesto está en la sala de actividades. Los guió hasta allá. Don Ernesto estaba pintando un cuadro junto a otros residentes. Una escena simple, un campo de amapolas bajo el sol. ¡Papá! Mauricio entró con el doctor. Te trajimos a alguien para que te revise. Don Ernesto dejó el pincel y miró al doctor.
Era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una actitud pomposa. No necesito revisión, mijo. Acabo de ver a mi doctor la semana pasada. Pero queremos una segunda opinión. Verónica se acercó. ¿Verdad, doctor? Por supuesto. El doctor sacó un estetoscopio. Don Ernesto, si me permite... Don Ernesto contó hasta 4. Adelante. El doctor hizo una revisión rápida. Presión, pulso, reflejos. Luego sacó una serie de tarjetas con preguntas. Don Ernesto, ¿puede decirme qué día es hoy? Martes, 15 de octubre. ¿Y en qué año estamos? 2024. ¿Puede restar de 100 menos 7? 93. Luego 86. Luego 79. ¿Quiere que siga? El doctor parpadeó, sorprendido. Don Ernesto estaba perfectamente lúcido. No, está bien. El doctor guardó las tarjetas, claramente incómodo. Mauricio y Verónica intercambiaron miradas preocupadas. ¿Y bien, doctor?, preguntó Mauricio con urgencia. Su padre está en excelentes condiciones mentales. No veo signos de demencia o incapacidad. ¿Está seguro? Verónica sonaba desesperada. Completamente. Don Ernesto sonrió. Gracias, doctor. ¿Algo más? El doctor negó con la cabeza y salió rápidamente, seguido por Mauricio y Verónica. Soraya, que había estado observando desde la puerta, se acercó a don Ernesto. ¿Está bien? Mejor que nunca, Soraya. Don Ernesto volvió a su pintura, pero creo que es hora de acelerar las cosas. Esa noche, don Ernesto llamó al LIC, Fernando Alcántara. Fernando, es momento de activar el plan. ¿Está seguro, don Ernesto? Completamente. Prepara los documentos. Quiero que todo esté listo para la próxima semana. Entendido. Don Ernesto colgó y miró su reloj antiguo. El tic-tac era constante, implacable. El tiempo se estaba acabando. Pero no para él, para sus hijos. Una semana después, Mauricio recibió una llamada inesperada del LIC. Ríos. Mauricio, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Tu padre hizo un movimiento que no esperábamos. Mauricio sintió un nudo en el estómago. ¿Qué clase de movimiento? Cambió su testamento. Oficialmente. Está registrado, sellado y blindado. ¿Qué? Mauricio casi grita. ¿Cuándo? ¿Cómo? Hace 3 días. Lo hizo con otro abogado, un especialista en fideicomisos, Fernando Alcántara. Mauricio apretó el puño. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Hubo un silencio. No lo sé. Es confidencial hasta el momento de su muerte. ¡Chingada madre! Mauricio arrojó el teléfono contra la pared. Verónica, que estaba en la habitación, palideció. ¿Qué pasó? El viejo nos jugó, Verónica. Nos jugó desde el principio. Esa misma noche, Mauricio y Verónica irrumpieron en el asilo, furiosos y desesperados. Soraya intentó detenerlos. «No pueden entrar así. Es hora de descanso». «¡Apártese!», gritó Mauricio, empujándola. Entraron a la habitación de don Ernesto, quien estaba sentado en su cama, leyendo. «Buenas noches, mijos». Su voz era calmada, casi divertida. «No nos vengas con esa mierda, viejo». Mauricio cerró la puerta de un golpe. «¿Qué hiciste? ¿De qué hablas, mijo?» «Del testamento. Lo cambiaste». Don Ernesto dejó el libro a un lado. «Ah, eso. Sí, lo cambié». Verónica se acercó temblando de rabia. «¿Por qué, papá? ¿Por qué nos haces esto?» Don Ernesto las miró a ambos. Contó hasta 4. «Porque me abandonaron. Me trajeron aquí como si fuera basura. Firmaron papeles para robarme mientras yo todavía estaba vivo». Su voz se volvió fría. «Y creyeron que era lo suficientemente estúpido para no darme cuenta». «Estábamos cuidando de ti», gritó Verónica. «Mentira». Don Ernesto se puso de pie con ayuda de su bastón. «Estaban cuidando de mi dinero». Mauricio lo agarró del brazo. «Vas a cambiar ese testamento, viejo, ahora mismo». Don Ernesto lo miró con desprecio. «No, no lo haré.
Te voy a demandar, te voy a declarar senil. Inténtalo. Don Ernesto sonrió. Ya tengo testigos, tengo pruebas, tengo videos, tengo grabaciones, tengo todo lo que necesito para demostrar que estoy en perfectas condiciones mentales y que ustedes son unos hijos de puta ingratos. Mauricio soltó su brazo temblando. No puedes hacernos esto. Ya lo hice, mijo. En ese momento Soraya entró con 2 guardias de seguridad. Salgan, ahora, o llamo a la policía. Mauricio y Verónica miraron a don Ernesto con odio puro, pero no tenían opción. Salieron del asilo derrotados. Cuando se fueron, Soraya se acercó a don Ernesto. ¿Está bien? Estoy bien, Soraya. Mejor de lo que he estado en años. Soraya anotó todo en su libreta. Fecha, hora, lo que dijeron, cómo actuaron, evidencia. Los siguientes meses fueron una batalla legal silenciosa. Mauricio y Verónica contrataron abogados, intentaron impugnar el testamento, buscaron cualquier grieta legal para revertir la decisión de su padre. Pero don Ernesto había sido más inteligente, había anticipado cada movimiento. Mientras tanto, su salud realmente comenzó a deteriorarse. No era fingido esta vez. El cáncer que había mantenido en secreto durante años finalmente estaba cobrando su precio. Los médicos le dieron 6 meses de vida. Don Ernesto los recibió con calma. Está bien. Tengo tiempo suficiente para terminar lo que empecé. Alma lo cuidaba día y noche. Soraya se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. El padre Gabriel lo visitaba regularmente, no para darle los últimos ritos, sino para conversar. ¿Tiene miedo, don Ernesto?, le preguntó el padre Gabriel una tarde. No, padre, ya hice las paces con Dios y con Guadalupe. ¿Y con sus hijos? Don Ernesto negó con la cabeza. Ellos tomaron su decisión. Yo tomé la mía. Una semana antes de morir, don Ernesto llamó a Soraya a su habitación. Quiero que guardes esto. Le entregó un sobre sellado, grueso, con su firma y un sello de lacre. ¿Qué es? Mi último deseo. No lo abras hasta que yo muera. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Soraya tomó el sobre con reverencia. Lo haré, don Ernesto, se lo prometo. Gracias, Soraya, por todo, por tratarme con dignidad, por ver al hombre, no al estorbo. Soraya tenía lágrimas en los ojos. Fue un honor conocerlo, don Ernesto. El honor fue mío. 3 días después, don Ernesto cerró los ojos por última vez. Alma estaba con él, sosteniendo su mano. Descanse, don Ernesto. Lo logró, lo logró. Don Ernesto sonrió ligeramente, apretó su mano y se fue, en paz. El funeral de don Ernesto fue pequeño. No porque fuera un hombre sin importancia, sino porque la gente importante de su vida era poca. Estaban Soraya, Alma, el padre Gabriel, algunos residentes del asilo y unos cuantos amigos de negocios que lo habían respetado. Mauricio y Verónica llegaron tarde, vestidos de negro, con caras falsamente afligidas. Después del sepelio, todos se reunieron en una sala de juntas de un bufete en el centro de la ciudad para la lectura del testamento. Mauricio y Verónica estaban sentados al frente, confiados. Habían gastado una fortuna en abogados, pero estaban seguros de que de alguna manera algo les tocaría. El lic. Iván Ríos estaba presente, nervioso, golpeando su bolígrafo contra la mesa. También estaba el lic. Fernando Alcántara, el abogado de don Ernesto, un hombre serio de 60 años con un maletín de cuero viejo. Buenas tardes. Estamos aquí para la lectura del testamento de don Ernesto Salgado Mendoza. Fernando abrió el maletín y sacó un documento grueso. Mauricio se inclinó hacia adelante ansioso. Fernando comenzó a leer. Yo, Ernesto Salgado Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier testamento anterior y declaro lo siguiente. Mauricio y Verónica contuvieron la respiración.
A mis hijos, Mauricio y Verónica Salgado, les dejo la cantidad de 50,000 pesos a cada uno. Hubo un silencio atónito. ¿Qué? Verónica se puso de pie. ¿50,000? Eso es una miseria. Esta cantidad, continuó Fernando ignorándola, es simbólica. La dejo para que recuerden el valor del trabajo honesto, la gratitud hacia quienes los criaron y el respeto hacia los ancianos. Espero que algún día entiendan la lección. Mauricio estaba rojo de furia. Esto es una burla. Fernando siguió leyendo. El resto de mi patrimonio, que incluye propiedades, inversiones, cuentas bancarias y activos por un valor aproximado de 200 millones de pesos, se dividirá de la siguiente manera: 50% al Hogar de la Esperanza, bajo la administración de la señora Soraya Medina, para mejorar las instalaciones, contratar más personal y asegurar que los residentes vivan con dignidad. 50% a la Fundación San Gabriel, bajo la dirección del padre Gabriel Morales, para ayudar a familias necesitadas, proveer medicinas, educación y apoyo comunitario. Soraya y el padre Gabriel se miraron, incrédulos. Alma tenía lágrimas en los ojos. Mauricio estalló. «Esto es ilegal. Mi padre estaba senil». No lo estaba. Fernando sacó una carpeta. Aquí tengo evaluaciones médicas, videos, testimonios de testigos y documentación que prueba que don Ernesto estaba en perfectas condiciones mentales hasta el día de su muerte. Iván Ríos se hundió en su silla, pálido. Verónica temblaba de rabia. «Vamos a impugnar esto. Pueden intentarlo». Fernando cerró la carpeta. «Pero les advierto que don Ernesto dejó instrucciones específicas. Cualquier intento de impugnar el testamento resultará en la pérdida total de su herencia simbólica. Se quedarán con nada». Mauricio y Verónica se quedaron callados, derrotados. Fernando sacó un sobre adicional. «Y hay algo más». Don Ernesto dejó esto. Sacó un reproductor de video y lo colocó sobre la mesa. Presionó play. En la pantalla apareció don Ernesto, sentado en su habitación del asilo, con su reloj antiguo en la muñeca y una expresión serena. «Si están viendo esto, es porque ya me fui. Y si están aquí, Mauricio y Verónica, es porque esperaban recibir algo». Su voz era calmada pero firme. «Quiero que sepan que los amé como se ama a un hijo. Pero ustedes decidieron que yo era un estorbo. Me llevaron a un asilo con una maleta chiquita, como si mi vida cupiera ahí. Firmé sus papeles porque quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Y llegaron lejos, pero yo llegué más lejos». Mauricio y Verónica miraban la pantalla con odio y vergüenza. «Espero que algún día entiendan que el dinero no es un premio por nacer, es una responsabilidad, y ustedes no estaban listos para esa responsabilidad. Ojalá aprendan, ojalá cambien, pero si no lo hacen, bueno, al menos mi dinero va a hacer algo bueno en el mundo». La pantalla se apagó. El silencio en la sala era ensordecedor. Mauricio se levantó furioso y salió sin decir palabra. Verónica lo siguió, llorando. Iván Ríos se quedó unos segundos más, mirando la mesa. Luego se levantó y se fue también. 3 meses después, el Hogar de la Esperanza había cambiado completamente. Se construyeron nuevas habitaciones, se contrató más personal, se mejoraron los jardines. Había un ala nueva con nombre, Ala Ernesto Salgado Mendoza. Los residentes tenían mejor comida, mejores medicinas, más actividades. Había risas, había música, había vida. Soraya, de pie frente al edificio renovado, tenía lágrimas en los ojos. «Lo logramos, don Ernesto, lo logramos». Alma estaba junto a ella, sosteniendo la pulsera de identificación extra que había guardado como evidencia. Ya no la necesitaba, pero la guardaba como recuerdo. «Era un hombre bueno», dijo Alma. «Era un hombre inteligente», corrigió Soraya.
y sabía exactamente lo que estaba haciendo. En otro lugar, el padre Gabriel estaba en una comunidad rural, entregando medicinas a una familia de 5 que no tenía cómo pagarlas. Gracias, padre. Dios lo bendiga. No me agradezcan a mí. Agradezcan a don Ernesto Salgado. Él hizo esto posible. La familia no conocía a don Ernesto, pero su legado los estaba salvando. Y en algún lugar de la Ciudad de México, Mauricio y Verónica seguían con sus vidas. Pero ya no eran los mismos. La noticia del testamento se había viralizado. Periodistas habían cubierto la historia. Redes sociales explotaron con opiniones. Hijos ingratos reciben lección de su padre anciano. Empresario deja fortuna a Silo en lugar de a sus hijos codiciosos. Justicia poética. Padre abandonado tiene la última palabra. Mauricio perdió clientes. Verónica perdió amistades. Ambos perdieron su reputación, no por falta de dinero, sino por falta de dignidad. En el cementerio, la tumba de don Ernesto era simple, solo una lápida de mármol con su nombre, sus fechas y una frase: la gente muestra su verdad cuando cree que ya ganó. Soraya y Alma la visitaban cada mes dejando flores frescas. Gracias, don Ernesto, susurraba Soraya, por enseñarnos que la dignidad no se negocia. Y el viento, suave entre los árboles, parecía responder: de nada, mija, de nada. Esta historia es más que una narrativa de venganza, es un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que dejas. Don Ernesto no solo castigó la ingratitud, recompensó la dignidad, la humanidad y el servicio. Sus hijos aprendieron, de la manera más dura, que las acciones tienen consecuencias. Y su legado sigue vivo, no en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas, porque al final todos vamos a morir. Pero no todos dejamos un legado que vale la pena recordar. Don Ernesto lo hizo, y su último movimiento fue el más poderoso de todos. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones, para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal.